Bienvenidos. Hoy vamos a desglosar un tema fundamental, el liderazgo en la iglesia. ¿Qué pasa cuando se confunde el llamado divino con una especie de herencia familiar? Vamos a explorar un modelo para un liderazgo que sea sano y cómo se pueden evitar las trampas del poder cuando no tiene controles. Y para empezar, esta frase es potentísima. La autoridad espiritual sin rendición de cuentas es un accidente a punto de ocurrir. Creo que esta advertencia nos pone en el contexto perfecto para entender por qué las estructuras y los controles son tan vitales para la salud de cualquier comunidad. Bueno, para entender la solución, primero hay que ponerle nombre al problema. El material que analizamos lo define como feudalismo pastoral. ¿Y qué significa esto? Básicamente es cuando una iglesia empiece a funcionar más como un negocio familiar o una monarquía, donde el poder pasa de generación en generación, en lugar de ser una comunidad guiada por un llamado genuino. Este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a ver la crisis de liderazgo. Después, los peligros de este feudalismo. Luego, un modelo de confirmación en 3 niveles que es muy interesante. Seguiremos con los límites y la rendición de cuentas, y al final cerraremos con la visión de un liderazgo realmente saludable. Muy bien, arranquemos por el núcleo del asunto, la crisis, esa que se desata cuando los lazos de sangre empiezan a pesar más que el llamado de Dios. El principio aquí es muy simple pero a la vez muy profundo. El liderazgo tiene que nacer de un llamado claro, de una preparación, no de un apellido, porque al final del día, la cabeza de la iglesia no es una familia, es Cristo. Y ojo, esto es súper importante aclararlo. El punto no es que un familiar no pueda servir. Claro que puede. El verdadero problema es cuando no hay un proceso justo y objetivo para evaluar a todos por igual. De hecho, se podría argumentar que los estándares deberían ser incluso más rigurosos. Ahora, ¿por qué es tan peligroso este modelo? Veamos un poco las consecuencias reales, el daño tangible que puede causar el poder cuando no tiene ningún tipo de control. Las consecuencias son, la verdad, devastadoras. Por un lado, se le cierra la puerta a gente con llamados genuinos solo porque no son de la familia. Por otro, se crea una cultura de secretismo, donde todo se decide a puerta cerrada. Y lo más grave es que esto facilita que se oculten errores, incluso abusos, porque la lealtad familiar termina estando por encima de la justicia. Ok, ya vimos el problema. Pasemos ahora a lo constructivo, a la solución. Y todo empieza por cómo se deberían confirmar y elegir a los nuevos líderes. La propuesta es un sistema de 3 filtros, una triple validación. Está diseñado para que haya un balance, para que se combine la percepción de la comunidad, la sabiduría de los que ya son líderes y, muy importante, una mirada objetiva desde afuera. El primer filtro viene desde la base, desde la propia congregación. La idea es que la persona sirva por un tiempo, al menos un año, para que la gente pueda ver los frutos de su vida, su carácter. No es una elección política. Es más bien un reconocimiento espiritual de la comunidad. El segundo nivel ya es más institucional. Aquí un grupo de líderes, que no sea la familia directa, evalúa formalmente al candidato. Se fijan en la doctrina, el carácter, la visión. Es una revisión, por así decirlo, entre pares. Y el tercer nivel es como el seguro final, una validación externa. Esto es clave para proteger a la iglesia del aislamiento, para asegurar que las decisiones no se tomen en una burbuja, conecta a la comunidad local con un cuerpo más grande. Pero claro, elegir a un líder es solo el comienzo. El verdadero reto es mantener esa salud a largo plazo, con sistemas de control y rendición de cuentas durante todo su servicio. Y aquí hay un cambio de mentalidad que es fundamental. Se propone pasar del modelo de pastor para toda la vida, donde la autoridad se puede sentir casi como una propiedad, a un modelo de servicio con revisión, donde se entiende que es una mayordomía, algo temporal, y por lo que hay que responder. Esto hace que la rendición de cuentas deje de ser una reacción a una crisis. En cambio, se convierte en una práctica normal, saludable, preventiva. Se enfoca en el bienestar a largo plazo, tanto de la comunidad como de sus líderes. Y todo esto que hemos visto nos lleva a la gran meta. Vamos a ver cómo estas piezas construyen esa visión final de un liderazgo que es de verdad saludable. Es clave entender esto. El propósito de todos estos controles no es atar de manos a los líderes o limitarlos. Al contrario, es proteger a toda la iglesia y sobre todo honrar a Cristo como la única y verdadera cabeza. Son más como un escudo que como una jaula. Y es que, al final, la verdadera fortaleza de un líder no está en tener una autoridad que nadie cuestiona. Está en la humildad para someterse a evaluación, en la voluntad de rendir cuentas.
Ese gesto demuestra que se entiende quién es el verdaderamente indispensable, y no es el líder, es Cristo. Y bueno, esto nos deja con una pregunta flotando en el aire para reflexionar. ¿Cómo se puede, en cada contexto, promover activamente un liderazgo que se defina más por el servicio humilde y la responsabilidad que por el poder